En este capítulo vamos a hablar de lo que no es magia, de lo que es cirugía y también neurociencia emocional. ¿Y ahora qué? Todo lo que nos sale en Instagram, todas las verdades antes y después de la cirugía, lo que nunca te contaron. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Viaje Bariátrico. Ya sabemos que la cirugía es solo el comienzo y que la transformación real empieza después. Así es, bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Rodrigo Farías, soy psicólogo bariátrico y hoy día vamos a estar compartiendo con un interesantísimo invitado. Sí, mi nombre es Sara de la Parra, nutricionista, también bariátrica, y ambos acompañamos hace muchos años a pacientes operados de cirugía bariátrica, y lo que más nos interesa de este podcast, tanto a Rodrigo como a mí, es abrir conversaciones honestas y reales. Así que por esa razón hoy tenemos un invitado, pero de lujo. Vamos a abrir este segundo episodio con el famoso doctor cirujano digestivo. El doctor Gustavo. La primera pregunta que queremos hacerte, Gustavo, es ¿cómo se pronuncia tu apellido? Que todo el mundo nos pregunta. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, esa pregunta me la han hecho durante toda mi vida, pero es muy simpático. Mi apellido se pronuncia Swiglitzer. Swiglitzer. Sí. Sweet. Sí. Ya, porque hay gente que dice Chuklitzer. No es así. Es O me dicen el doctor Gustavo como que no le pronuncio el apellido. O sea, finalmente todos terminan diciéndome doctor Gustavo. Y yo tengo una página web que de hecho sale como doctor Gustavo y en chiquitito Swiglitzer, porque finalmente esos fueron como las indicaciones de la gente que hace como publicidad y eso. Así que nada, soy el doctor Gustavo para Muy ustedes, bien. para todos. Bienvenido, el doctor Gustavo. Bueno, entonces queríamos partir por conocerte un poquito, saber, aquí a la gente le encanta saber cómo llegaste a la cirugía bariátrica, cómo fue tu camino, a lo mejor en esta área que hoy es tan popular, tan conocida. Que nos cuente un poquito. Bueno, el camino, como muchas cosas en la vida, hay un hito que es como algo accidental en mi elección de la cirugía bariátrica. Porque yo mientras estudiaba medicina quería ser cirujano plástico. Ese fue como mi ingreso a la universidad, era como con ese objetivo. Luego, al pasar de los años, yo tenía que juntar algunos puntos para tener opción a ganarme una beca de especialidad, y trabajé con el doctor Juan Eduardo Contreras, que le tengo un gran aprecio, y con él fui haciendo trabajos de cirugía bariátrica. Él es un prócer de la cirugía bariátrica en Chile y en el mundo en general. Entonces, ahí conocí algo de la cirugía bariátrica, pero sin entrar a los pabellones, porque yo hacía como los trabajos de investigación, estadística y eso. Y luego, cuando entré a mi especialidad de cirugía general, todavía quería ser cirujano plástico, ya más avanzado, estaba pasando a tercero, que era el último año, y tenía que hacer un cambio en mis electivos para poder optar a una pasantía de cirugía plástica, ya, que era en otro lugar en Brasil. Y resulta que cuando llega el momento, yo unos días antes llamo para ver si estaba todo coordinado y me dicen, no, el cambio no se hizo. Entonces yo me averigüé con mi jefe de la especialidad y me dijo, perdona Gustavo, estuve revisando y la verdad es que me confundí y el cambio se lo hice a otro compañero tuyo que había solicitado otro cambio y me traspapelé y no hay cambio. Entonces no te creo, sí. No me podía ir a Brasil, tenía un electivo que tenía que entrar en 3 días más y que no tenía dónde hacerlo. Y con esta urgencia llamé al doctor Juan Eduardo Contreras. Me dije, doctor, ¿se acuerda de mí? ¿Qué sé yo? Sí, por supuesto. Me quedó esta escoba, puedo llegar en 3 días más a hacer una especialidad, una pasantía. Sí, perfecto, ni un problema. Entonces llega al Hospital de Salvador, tal día, a los pabellones X. Y yo entré a los pabellones y empezó a ver
para mí era como la era espacial, porque yo operaba tajo abierto, todo. Claro, era como más tecnológico, ¿no? Y llego a una pantalla gigante donde el estómago se veía así, el hígado todo grande, todo precioso, sin sangre, sin nada. Claro. Y yo dije, no, esto es lo que quiero para mí. Wow. Mira qué Y lindo. así, del primer día. Y de ahí hablé con el doctor Contreras y él me dijo que si quería yo dedicarme a esto, que él podía, digamos, ayudarme con la estadía, perfeccionamiento y todo eso. Y ahí empezó mi carrera en la cirugía bariátrica. ¿Y esto hace cuánto tiempo más o menos? 2011. Entre 2011. 2010 y 2011. Llevas como 14 años. 14 años, sí. Operando. ¿Cuánta gente, te acuerdas? ¿Cuánta gente ya ha pasado? Miles. No, miles, sí, Miles. son miles de pacientes. Porque yo empecé a llevar una estadística hace poco. Ya la verdad que al principio yo entre el trabajo que hacía en el hospital y todo eso, como que no había mucho interés en hacer registros, porque no existía la sociedad bariátrica, porque no había como una obligación de hacer registros. Y finalmente empecé a hacer hace poco, no sé, 5 años atrás, y yo te diría que son al menos entre 400, 500 pacientes en el año que uno opera. Wow. Y eso, obviamente hay una curva, al principio no era así, pero si uno lo va sumando, son algunos miles. Serán unos 3.000 pacientes, más o menos, 4.000 pacientes. Un montón de gente, pero muchas vidas impactadas, pues. 3.000 vidas. Harto, sí. Y más que eso. Sí, es harto. Qué Oye, lindo. y bueno, metiéndonos un poquito en el tema que nos convoca, que es un poco lo que no le dicen a uno de la cirugía bariátrica. ¿Cómo ves tú un poquito la evolución de la cirugía bariátrica, sobre todo estos últimos años con el advenimiento del bono PAD, que fue como una bomba? Sí, pues literalmente fue un bombazo. Un bombazo en pandemia, ¿no? Sí, nosotros estábamos acostumbrados a operar poquitos pacientes en el año. El grupo de cirujanos bariátricos aún yo lo encuentro pequeño, pero en esa época era enano. O sea, Claro. se podían juntar en una casa a una reunión. Entonces, y la cirugía bariátrica en sus comienzos, mucha gente como que no la veía de buena forma. Era como la salida fácil. Que obviamente luego de los años, nosotros que estamos metidos en eso, los pacientes y ahora la gente que conoce más, sabe que de fácil no tiene nada. Claro. Porque someterse a una cirugía bariátrica, yo creo que lo más fácil es la cirugía, lo que hacemos nosotros. Pero el resto es complejo, es un camino difícil y los pacientes tienen que conocerlo porque puede haber también frustración y un montón de cosas que quizá ellos no estaban preparados. Pero por eso que hoy día la evolución ha sido para bien, digamos, en formar equipos multidisciplinarios y así el paciente tenga un acompañamiento posterior, pre y post, porque el paciente tiene que decidir a conciencia si se opera o no, y tiene que decidir con conocimiento de lo que va a venir en un futuro, que es un futuro que no dura poco. Toda la vida. Tal cual. Sí, no, y es súper importante porque en redes sociales se habla mucho de esto y por eso también en este capítulo queríamos hablar más allá de Instagram, Gustavo. En las redes todo el mundo habla de que la cirugía es un nuevo comienzo, de que es algo efectivamente que hoy en día se sabe que es más complejo, ¿cierto? Una transformación. Y desde esa perspectiva, ¿qué podrías tú decirnos, por ejemplo, de qué paciente realmente se puede ver beneficiado? Porque sabemos que con el bono PAD efectivamente ha aumentado, ¿verdad? Y también esto nos da los resquemores de, bueno, ¿quién realmente se beneficia de esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué paciente crees tú que cumple con este criterio para ser beneficiado de una cirugía bariátrica? O sea, yo lo veo de dos puntos de vista. O sea, yo creo que todos los pacientes se beneficiarían de una cirugía bariátrica, ¿ya? Ahora, los pacientes que su camino post cirugía bariátrica no es el que ellos esperaban, es porque no están bien preparados.
O sea, un paciente que si cumple con la indicación médica, quiere decir que tiene un beneficio y por eso está la recomendación. O sea, la indicación médica es algo bien estandarizado, que si tú tienes un IMC de tanto asociado a X enfermedades, ok, cumples, te puedes operar. Claro. Pero eso antiguamente era así. O sea, era una tablita. Sí. Cumple, no cumple. Pero hoy día todos hemos descubierto y hemos ido conociendo y aprendiendo que eso no es así. Porque hay pacientes que, a pesar de que cumplen los requisitos, no les va bien porque no hicieron la preparación adecuada. Mira. O si la hicieron, o si lo hubieran hecho, no estaban preparados. Claro. Y si ellos hubieran sabido, porque yo tengo pacientes que me dicen, doctor, si yo hubiera sabido esto antes, no me hubiera operado. O yo me operé hace 10 años, me dicen, y yo no sabía nada de lo que me iba a pasar. Nunca me vio una psicóloga, nunca me vio una nutricionista. En la clínica me dieron así como 1 hora con la nutricionista y después, chao. Entonces, hay fracaso de por medio que puede estar relacionado. Yo no digo que sea 100% eso, pero esta es una enfermedad que es multifactorial, por lo tanto, el tratamiento es multidisciplinario y el fracaso también es multifactorial. Entonces, yo creo que mientras más ataquemos por distintos flancos esta enfermedad, al paciente le va mejor. No, sin duda. Y yo me doy cuenta de lo que tú dices, que hablaste como que la gente llega con algunas ideas preconcebidas, con algunos mitos. Y bueno, ahí nos vamos metiendo a la área chica de lo que no te dicen en Instagram. Ahí, ¿cuáles son los...? Deben haber muchos, pero... ¿Cuáles son los mitos que tú escuchas más a menudo respecto a la cirugía bariátrica que a lo mejor más te duele escuchar? Sí, bueno, mitos hay miles. Y, o sea, yo por consulta debo sacar como, no sé, 10 mitos, así como que... Pero ya, uno no puede entrar en tratar de explicarlos todos porque no hay tiempo. Pero yo creo que... No sé, uno de los que más me duele es como me quiero hacer la misma cirugía que mi vecina. No hay una aseveración que yo pueda decir es un mito o no, pero lo que le va bien a uno no significa que le vaya bien al otro. Claro, porque aparte te endosa la responsabilidad, como que tú tienes que hacer que sea igual, claro. Y no depende solo de ti, entonces, como cirujano. Exactamente. O sea, yo lo que les digo a los pacientes, mi trabajo es como gafitería. O sea, yo corto, yo pego, etcétera. Pero, y a todos les hago lo mismo, igual, y le mido la tripa, y aquí, que todo quede perfectamente igual. Muy detallista, yo soy muy detallista. Entonces, si a ti te va a ir bien con una cirugía, no significa que a la otra persona le vaya bien porque los cuerpos son distintos. Entonces, muchas personas llegan con ese, y eso a mí como que, no es que me duela, pero me molesta un montón. Sí, como que me dan ganas de... Es como, no sé, la señora que llega así, doctor, me puse Neurovienta porque me dolía el pelo, no sé. Claro, y se me pasó el dolor. Sí. Entonces... O yo quiero tener una guagua igual que esa guagua, como ese bebé, claro, va a ser distinto. Exactamente. Entonces, esa es una de las cosas como que me gustaría como transmitirle a los pacientes. La cirugía es para cada paciente. O sea, claro, uno estudia al paciente, lo entrevista, lo conoce y luego de eso le recomienda uno u otro tipo de cirugía. Yeah. Y hay muchos factores que influyen en eso y que los pacientes a veces... bueno, hay pacientes más detallistas que dicen, ya doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué esta y no la otra? Y uno empieza a decirle los por qué y tenía una lista de 20 razones. Y ahí entienden. Claro. Pero muchas veces este es un trabajo que uno lo hace automático. Claro. O sea, uno mezcla, cuando llega el paciente uno dice ya, paciente, mujer, 25 años, aquí no tiene hijo. Entonces todo eso uno lo va procesando y dice, bueno, tenemos una mujer joven que va a querer tener familia en un futuro, qué sé yo, bla, bla, bla. Ya, te voy a indicar una manga gástrica. Claro. Porque, no sé, es lo más adecuado. Y uno tiene que empezar a explicar el porqué de todo. Pero sí, eso es como importante conocer al paciente para recomendarle la cirugía.
Claro. Y sobre los mitos, bueno, los mitos van muy relacionados como a la técnica quirúrgica. Una cirugía es mejor que la otra. Que gano más peso con una versus la otra. Todavía la gente... La reganancia. ¿Cierto? Que no, Sí. que gano menos peso con Claro. el bypass, ¿verdad? Amo un bypass porque tiene menos reganancia que la manga. Eso es súper relativo. Hay estudios que te pueden decir que no es así, hay estudios que te pueden decir que sí, y hay otros que están peleando. Entonces, todo va también en el inicio del paciente, en el fondo. ¿Qué paciente estáis operando? O sea, ¿qué paciente le estáis ofreciendo esta u otra cirugía? Porque hay muchos factores que influyen. Claro. Y te pasa a veces que tienes que justificar por qué tienen que pasar por un equipo, porque me imagino, Sí, ¿no? Que vienen, absolutamente. me quiero operar casi que la próxima semana y tú tienes que ir con la Nutri, tienes que justificar un poco Sí. todavía eso, Hoy Gustavo. día es menos. Vale. Hoy día es menos. ¿Llega más informado el paciente hoy en día? Sí, lo que pasa es que la cirugía bariátrica partió como... Cirugía. Sí, mira, yo te diría que más o menos el 2005, un poquito antes, se empezaron a hacer las primeras cirugías bariátricas en Chile y al principio era súper extraño esto, o sea, nadie lo conocía ni nada. Y después se fue masificando y hoy día, ya con el Bonopad, esto fue un volcán. Sí. Pero hoy día ya todos saben que existe un estándar mínimo. De hecho, hoy día me pasa lo contrario. A veces llegan pacientes y me dicen, doctor, ¿sabe qué? Me vine de un lugar a este lugar porque allá no me pidieron, por ejemplo, un test de esfuerzo. Hay lugares que solo piden electrocardiograma en el preoperatorio. No me pidieron, no sé, X consultas con X profesional. Y les llama la atención. Y no me dio confianza. Le llama la atención. Mira qué bueno. O sea, Entonces, algo hemos hecho bien hasta ahora. Sí. Como Algo que la se ha gente- logrado. Sí, Exactamente. se ha logrado, porque hasta hace unos años esto al revés, ¿no? Que la gente no, que casi que era Era un al trámite revés, y le sí, molestaba. le molestaba. Yo como Nutri debo confesarte que me sentía la piedra del zapato. Sí. Ay, no, es que tengo que ir con la Nutri para cambiar algo y ahí me den permiso para operar. Y peor, con el psicólogo, si no estoy loco, dice. Sí. Sí, po. Bueno, yo una de las cosas que como que adquirí como para decirles y comentarles esto del equipo multidisciplinario es dejar de llamarle pases. Eso, perfecto. Yo le saqué la palabra pase y me dicen, doctora, ¿y tengo que ir a que me dé el pase? Me dice. Y yo, no, si no es un pase, es una preparación para tu cirugía. No es un pase. Ella no te puede decir, o él no te puede decir, que tú no te vas a operar. Nadie te puede decir que no te vas a operar. Pero si no te puedes operar en este momento, Te lo voy a decir. te lo va a decir, van a planificar un trabajo y después te vas a poder operar. Exacto. Es lo mismo que si tú llegas ahí, digo, sin los exámenes adecuados. Claro. Yo te voy a decir, mira, tienes que hacerte un test de esfuerzo, porque la cirugía no basta con revisar el corazón en reposo, porque la cirugía es con un corazón en esfuerzo. En esfuerzo, claro. Y hemos descubierto pacientes, por ejemplo, que tienen alguna alteración en el test de esfuerzo y que el electro venía bueno. Mira. Entonces, mira, ya lo manda el cardiólogo, si tienen que destaparse una arteria se la destapan primero, qué sé yo, y después se pueden someter a una cirugía bariátrica. Qué importante, ¿eh? Qué importante eso que estás diciendo, porque no sé si has visto algunas hay muchos activistas también anti-cirugía y que suelen cuestionar que por qué una persona obesa no la pueden operar, yo qué sé, si está en la columna mal, el traumatólogo le dice que no por el peso, pero de una bariátrica sí, ¿no? Hay gente que lo cuestiona, ¿verdad? Hay gente que realmente tiene un riesgo quirúrgico y ustedes como cirujanos esto lo evalúan. Ciertamente. Absolutamente. Nosotros lo primero que tenemos en claro es la seguridad del paciente. Perfecto. O sea, para mí, pacientes que vienen con una enfermedad metabólica como una diabetes descompensada, por ejemplo. Hemoglobina glicosilada sobre 10, no se puede operar, pero por un riesgo quirúrgico, aunque sean pacientes jóvenes que me dicen, no, yo doctor, salgo a caminar todos los días y todo bien, etcétera, pero los límites están sobrepasados y eso te puede generar, puede que no pase nada, pero en el puede uno está tomando un riesgo. Entonces, Exacto. no tiene sentido para una cirugía electiva.
en que se lo puede hacer 3 semanas después, en que cambian los hábitos, va a un diabetólogo y se compensa todo mejor. Entonces, eso para mí es fundamental. Para el éxito de una cirugía es fundamental que el paciente vaya confiado, que no le va a pasar nada porque tiene todo este estudio detrás, que el doctor vaya confiado, que el anestesista vea que tiene todo en orden. Sí. Entonces, eso es súper importante. Y hoy día hay algunos centros, que los tengo a todos identificados, pero no voy a decir los nombres, mejor... que han dejado de hacer algunos exámenes que son importantes, por ejemplo, el test de esfuerzo. Mira. Hay centros grandes conocidos, que no sé por qué, porque no he tenido la oportunidad de preguntarle, pero han dejado el test de esfuerzo de lado y solamente le piden un electro de reposo, que a mí, curiosamente, me llama mucho la atención. Mira, oye, como no toda la gente sabe, a lo mejor hay gente que va a escuchar esto que está averiguando por primera vez, la cirugía bariátrica, de qué se trata. ¿Cuáles son los exámenes que se le pide a alguien para que se opere de cirugía bariátrica? Yo entiendo que son varios. ¿Nos podrías mencionar algunos? Sí, bueno, es bueno que lo sepan los pacientes, porque también esto es un red flag que se llama, ¿no? Como hoy en día está tan utilizado y todo el mundo está operándose, bueno, es que tienes que tener estos exámenes sí o sí. ¿Cuáles serían? La endoscopía, el test de esfuerzo, un chequeo a los pulmones que puede ser con espirometría o con radiografía de tórax. A mí me gusta más la espirometría, que es un examen más de función pulmonar, más que una foto, y la eco abdominal. Esos son los que no son de laboratorio, digamos, que sí o sí tienen que estar. Si el paciente no pudiese hacerse un test de esfuerzo, por ejemplo, porque quizás tiene mucho peso, hay algunas máquinas que solo aguantan 150 kilos, uno le puede pedir un ecocardiograma junto con un electro. Yeah. Y el resto es toda la batería de exámenes de laboratorio. Hemograma, las curvas de insulina, de glucosa, perfil bioquímico, lipídico, orina completa, pruebas de coagulación, el test de Coombs, grupo RH, la vitamina D, vitamina B12, tiroides, prueba hepática. Todo eso son los que son como de laboratorio de sangre. O sea, hasta aquí cualquier paciente que está prospectando la cirugía bariátrica ya se da cuenta que al menos tiene que tener perseverancia. Absolutamente. Total. O sea, mínimamente perseverancia, porque ya tiene que hacerse una seria cantidad de exámenes que no son comunes para otras cirugías. Exactamente. Sí. ¿Y usted agrega, doctor, la beta en las mujeres? Porque yo por ahí me enteré de algunos casos que pasaron, ¿no? Sí, no acá, pero he visto en algunos grupos en donde hubo gente que incluso no sabía que estaba embarazada. Exactamente. Mira, yo antiguamente les pedía su unidad beta y después dejé de pedirle. Ya. Porque me ocurrió una paciente que quedó embarazada, no sé si quedó embarazada o después los cálculos como que salió que ella se había operado embarazada. Mira. Hace un montón de años atrás. Entonces yo me puse a pensar y dije, claro, revisé su caso, ella me trajo los exámenes de sangre, tenían, ponte que 2 meses. Ajá. Entonces dije, claro, hace 3 meses atrás la beta estaba negativa, pero después esperó un par de meses, se operó y después supo. Claro. Entonces dije, ya les voy a pedir mejor que lleguen con un test de farmacia el día de su cirugía. Buena cosa. Que tenga, Súper. claro, que tenga un día, qué sé yo. Mire, qué importante, y bueno, yo creo que lo vamos a dejar para un capítulo siguiente, pero yo creo que hablar de este aspecto de la ginecología bariátrica es un temazo. Muchas pacientes no saben que aumenta quizás también su fertilidad, ¿cierto? Algunas se operan incluso sin saber si estaban o no embarazadas, entonces es un tema no menor. Sí, es súper importante como hablar algunos detalles con los pacientes de eso. Yo les pregunto, fecha última regla, o ¿tenéis posibilidad de estar embarazada? Claro. Como que les saco a flote un poco el tema, porque a veces no lo tienen ni considerado. Sí. Pero puede ser. Por la misma obesidad no están con fertilidad alta, entonces no usan anticoncepción, ¿verdad? Muchos. Entonces después, bueno, y el tema del test de farmacia no me funcionó muy bien porque a la mayoría de los pacientes se les olvida, chuta, sí, ya, pero entonces ¿qué hago? Y están ahí en el pabellón, en la puerta, chuta, ya, era un tema.
Entonces, ahora, bueno, yo, de punto de vista médico legal y todo, la subunidad beta tiene que ir. Perfecto. En mujeres con edad fértil, eso existe. Y bueno, si hay alguna sospecha, qué sé yo, se toma un té de farmacia además. Claro, perfecto. Sí. Qué importante. Y siempre sacarle como a la mente el tema. En la consulta o cuando uno está revisando los exámenes. Sí. Porque, como decís tú, hay pacientes que no lo tienen dentro de su radar porque no tienen fertilidad por producto de la obesidad. Exacto. Y después se operan y al ciclo siguiente están ovulando. Claro. Entonces uno tiene que después decirle, ya, o sea, no te cuidáis porque tenés infertilidad, pero eso es producto de la obesidad. Exacto. Cuando tú te operes, al mes siguiente vas a estar ovulando y eso es un hecho. Y se les desordena un poquito el ciclo y todo. Están preguntando porque se están les muchos desordena días todo. con la menstruación. Entonces yo les digo que tienen que usar un método anticonceptivo. Perfecto, importante para que lo sepan todas quienes nos están escuchando y viendo que hay un tema ginecológico que es clave para pensar en cuando alguien está iniciando un proceso bariátrico, así que en nuestro próximo episodio vamos a hablar de esto porque es tremendamente relevante. Sí, es muy importante eso. Sí. Oye, y volviendo un poquito a los mitos, ya que eso nos convoca, ya, porque creo que sembramos un capítulo próximo que es cirugía bariátrica y embarazo, cirugía bariátrica y fertilidad, es todo un temón. Pero yo te quiero hacer una pregunta un poco más picante. ¿Ah? ¿Cuáles son las mentiras que tú más escuchas de los pacientes bariátricos cuando llegan? Es como, no, doctor, no me voy a despedir de la comida, no sé. O sea, hay varias, pero son buenas. Por ejemplo, la clásica es, doctor, yo estoy aquí porque me quiero operar, pero no sé por qué estoy así, porque no como nada. Y yo así, ya, vos, pero partamos bien. No, yo les digo, mira, quizás ahora no comes nada, o claro, comes menos que el resto, o comes poco. Pero para poder llegar a un peso excesivo, en el fondo esto es una suma y resta. O sea, son ingresos de calorías que superan a las pérdidas. Claro. Obviamente hay algunas excepciones de enfermedades metabólicas y algunas cosas que pueden derivar a la obesidad, tratamiento psiquiátrico, algunas cosas, pero no son la mayoría. Eso es como lo que no sé por qué estoy así. Bueno, ahí está también la nosognosia de los pacientes, claro, ¿no? De poca conciencia quizás de cómo llegaron a donde llegaron. Tal cual. Y eso es algo también que me imagino te toca lidiar, Gustavo, con... Sí. ¿Te ha tocado de repente lidiar con eso, con la frustración como de alguien, es que yo pensé que con la cirugía iba a obtener esto y no lo obtuve? Más como de Mira, el primer control postoperatorio es heavy porque de repente, doctor, ¿me puede pasar? Sí, claro. Y hay perdido 10 kilos. 10 nomás. Pero han pasado 7 días. 10 nomás, pero si llevamos 10 días de operar. O sea, ojalá yo pudiera perder 10 kilos en 10 días. En 10 días. Uno por día. Claro. No, sí. Es que lo que pasa, doctor... No, sí está bien, doctor, me dice. Pero es que lo que pasa es que mi amiga había perdido 12. Entonces, ahí hay otro tema. La comparativa entre los pacientes. La expectativa. Claro. Qué heavy eso. Y hoy día se comparan no solamente con sus amigas, con sus vecinos que se han operado, con compañeros de trabajo, sino que se comparan en los grupos de las redes sociales. Exacto. Están todos metidos en algún grupo de red social donde hay miles de pacientes y ahí todos comentan. Entonces tiran la pregunta, oigan, he bajado 10 kilos en las primeras 2 semanas, ¿eso estará bien? Sí. Y una dice, no, yo bajé 20, no, yo bajé 25... Pero claro, eso es un número nomás. No dicen, bueno, yo partí con tanto, mi exceso de peso es tanto, por lo tanto yo debiera bajar 20 kilos en total. Y si llevo 10 y el proceso dura un año, o sea, ya estamos listos. Es que yo creo que hay algo clave ahí, Gustavo, que es un poco la ansiedad, ¿verdad? Como la expectativa. Ahí, como, ¿qué les dices tú? Porque yo sé que además de un gran cirujano eres una persona muy humana. ¿Qué les dices tú cuando llegan así frustradas? Realmente una paciente te dice que yo pensé que iba a perder más. No, yo lo primero que les digo es que no se tienen que comparar.
punto 1, y le explico esto del peso inicial, del cálculo de cuánto tú necesitas que bajar, no ella, sino tú, Claro. para que en el fondo el objetivo es un objetivo personal, no un objetivo grupal. Eso. Y lo otro, bueno, les doy algunos tips, como no te peses, sino que pésate con tu nutricionista o conmigo cuando vengan a los controles, que igual al principio son bastante seguidos. Sí. Por lo tanto, no hay una necesidad de perseguir el gramo, Eso. porque si uno se pesa todos los días, uno está persiguiendo el gramo. Sí. Entonces, eso alimenta la ansiedad. Y voy a ver mañana, ¿cómo me irá mañana? A ver, entonces, Sí. Y eso finalmente te juega en contra. Total, es como un peso psicológico también, Sí, ¿no? sí. Entonces yo le hago un anaicito, les digo que no se pongan ansiosos, les doy algunos tips y que cualquier cosa que me pregunten. Si yo con el WhatsApp soy así, todo abierto, o sea, todos mis pacientes tienen mi WhatsApp y todos me escriben y les contesto a todos. Sí, eso es algo que ellos valoran mucho de ti, que eres muy dispuesto también, muy disponible. Es que yo creo que esta cirugía tiene tantas aristas que los pacientes, no hay ni un paciente que no esté perdido en alguna de ellas. Claro. Entonces de repente se generan un montón de dudas. Yo les mando una hoja de indicaciones con millones de indicaciones, pero siempre hay alguna duda que uno no pensó y que, bueno, sí, es razonable. Entonces uno, sí, es normal, o no sé, haz esto, haz lo otro. No, sin duda. Oye, y adentrándome un poquito de eso de tu disponibilidad, que mucha gente a veces no quiere molestar al cirujano, a veces le da miedo, hay otras personas que lo molestan todo el día, pero quizás el periodo más importante, yo me he dado cuenta que es el periodo justo después de la cirugía bariátrica, que la persona está, el primer mes, la primera semana, que la persona está muy vulnerable, no reconoce necesariamente su cuerpo, está como cambiando. Ahí, ¿qué es lo que no se dice en Instagram del periodo inmediatamente posterior a la cirugía bariátrica? Estamos hablando de la primera semana, el primer mes. Mira, yo creo que ese es el peor periodo, lejos. Sí, ¿verdad? Están la como verdad, inflamados. las cosas como son. Las cosas como son, tan inflamados. Sí, Están de con partida gases. tan inflamados, tan llenos de gases. Difícil comer, porque es pura sopa y líquido y leche y cosas líquidas. Cada 1 hora, 2 cucharadas. Claro. Porque uno dice, no, mira, tómate 150 cc cada 1 hora. No llegan a los 150 cc. Entonces, también se frustran porque tratan de llegar a los 150 cc y algunos van y les duele y vomitan y será normal, y vomité un poquito de sangre, será normal. Ahí está con todas esas dudas. Es súper importante consultar. O sea, ¿cuándo las personas tienen que consultarle a su cirujano sí o sí? O sea, los puntos clave críticos que uno podría sospechar una complicación y que le dice a los pacientes, si pasa esto, llámame ahora, es la fiebre, los calofríos, los vómitos incoercibles, o sea, que no paren, digamos, y un dolor abdominal que sea importante y que sea permanente. Que no pase con los Viadil, lo que uno le receta, digamos. Yeah. Igual hay pacientes que dicen, yo me operé y el doctor tiene manos de ángel porque me siento perfecto. O sea, también está ese caso el primer mes, ¿no? Tengo ese sobrenombre, sí. Los Gustavo Lovers por ahí están en las redes. El manito de ángel, me dicen. Sí, o sea, en el fondo para quienes nos están escuchando y viendo, Gustavo, o sea, van a haber pacientes que quizás el primer mes lo van a llevar más mal, pero esto es algo como al azar, ¿verdad? Como que quizás pueden tener más estos síntomas, que es normal lo que tú acabas de decir. Y están los otros que quizás lo llevan mejor. Hay unos que tienen más energía, ¿cierto? ¿Eso es algo variable? ¿Va a depender de algo en particular? Eso varía mucho entre cada paciente. Mira, yo te diría que en general la cirugía es súper bien tolerada. O sea, el paciente tiene una evolución bien como amena, ¿ya? Excepto el tema de la alimentación, que la alimentación, como decíamos anteriormente, es algo rico. Entonces... Hay un duelo ahí que claro, se vive, ¿no? Exactamente. El cambio con la comida. Es un duelo y todo. Entonces yo creo que ese tema, yo diría que es como lo que no se dice en Instagram y que es heavy. Sí. Yo creo que para cualquier persona es como importante. Ahora, la parte física
en general, yo le digo a los pacientes, es una cirugía súper bien tolerada, son 4 tajitos chiquititos así, te vas caminando para la casa, porque yo los doy de alta al día siguiente, en la mañana va una kinesióloga y en la tarde están en su casa. Qué bueno. Y se le indica, se le manda todo un instructivo de kinesiología postoperatoria. Entonces, en ese sentido, como que es una cirugía bien tolerada. Es bien tolerada. Sí. Súper. Ya. Hay otra cosa que pasa un poquito después de este primer mes, que mucha gente tiene dudas, lo ve el concepto del dumping. Entonces queríamos preguntarte, porque esa es otra de las verdades que no siempre te cuentan cuando te operas de cirugía bariátrica, que es el dumping. A mí también me llega, ¿no? ¿Sabes que me pasó algo raro? Como que me sentía mareado, me tuve que sentar. Queríamos pedirte que nos contaras tú como cirujano, ¿qué es el dumping? ¿Por qué pasa? Claro. ¿Y qué hay que hacer? Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema como de lo que dices tú que no se dice en Instagram, pero también pasa a un tema como de mitos, ¿ya? Claro. Porque, bueno, el dumping es una condición que se produce cuando el paciente ingiere alimentos ricos en carbohidratos. Ese alimento en el bypass gástrico o en cualquier cirugía que tenga mala absorción, digamos, llega a una zona más distal del intestino y eso genera por osmolaridad que haya una caída de azúcar en la sangre, ¿ya? Entonces el paciente tiene todos los síntomas como, yo diría como si fuera como una crisis de pánico, si tiene taquicardia, tiene sudoración fría, como que se marea, incluso algunos pueden llegar a desmayarse, ¿ya? Entonces, ahora, el manejo de eso es, en el 99,9% de los casos, es manejo nutricional. Porque ellos tienen que aprender a que este carbohidrato puro, sobre todo si es que es algo refinado y todo, no puede llegar de manera aislada al intestino. Tiene que haber... Perdona que te interrumpa, para que le expliquemos a la gente un carbohidrato como qué sería, para que la gente vaya... Yo sé que hay millones de listas de carbohidratos, pero a lo mejor tú también, Sara, me puedes ayudar como qué... La Sara puede decir qué es lo peor. Por ejemplo, es que a veces le pasa que van, yo qué sé, a un restaurante, ponte tú, y le pidieron al mozo un jugo sin azúcar y tenía, no se enteraron. A veces les pasa por accidente un dumping, ¿vale? Sí, entonces, a veces pasa. O puede ser el mismo juguito de la fruta que está muy concentrada, ¿verdad? Y eso ya es un carbohidrato muy simple que llega muy rápido al intestino. Sí. Eso les puede provocar un dumping. Entonces, bueno, y las cosas como más comunes, no sé, como las tortas y cosas como que son más azúcares en general. O sea, como que me pegué el antojito, a ver si pruebo, Sí. a ver si me resulta, a ver si pasa. Sí. Ahora, igual es atípico, pero puede ocurrir cuando también juntan mucho como el líquido con el sólido, ¿verdad? Porque como que el efecto de arrastre hace que llegue también más rápido, ¿verdad? Entonces, Sí, también esto es algo mecánico por osmolaridad. Mecánico, sí. Entonces, lo que se recomienda en general es como comer algo más cargado en proteínas antes de ingerir los carbohidratos. Claro. Y separar el líquido del sólido y obviamente evitar los azúcares, ¿verdad? O sea, apéguese a su pauta. Sí. Sería como el... Yo diría que ahí lo que quizás les pasa, si tú crees lo mismo, es que tienen el duelo con el dulce, ¿verdad? Entonces ahí viene el aporte psicológico. Sí, uno no los puede culpar. No. Sí, o sea, yo digo, para mí sería muy terrible que me digan de un día para otro, ahora no puedes comer esto, y una lista infinita. Lo bueno es que uno les dice, esto no es para toda la vida. Claro. O sea, de a poquito uno puede ir incorporando algunas cosas. Lo importante es que esa incorporación sea progresiva y que no sea seguido. O sea, en el fondo, si tú eres muy buena para el chocolate, ok, te puedes comer un pedacito de chocolate, pero de tal tipo aquí, y no la barra todos los días. Claro, por ejemplo. Y la mezcla también. Y la mezcla. Que come antes, que come. Era un tema de educación. Sí. Y lo otro que, como que yo veía que te había comentado que el dumping a veces es como, se ocupa como medio mito, es que cualquier tipo de sintomatología lo asocian a eso. Entonces muchas veces me pasa, doctor, tengo dumping. Sí. Pero a ver, cuenta. Primero, ¿de qué te operaste? No, una manga. En las mangas es muy raro que es más raro, muy es raro. más frecuente en bypass. Sí, entonces ella, pero como que no, es que yo pregunté en el grupo y porque me mareé
Entonces tengo Puede ser dumping. Tengo, porque el grupo lo dijo. Sí. Pero sí. Se genera ahí la tribu, ¿no? Que se acompañan entre ellos y se hacen las preguntas en los grupos. Absolutamente. Yo lo encuentro muy bueno, pero hay que saber utilizarlo. Yo le digo a los pacientes, pueden leer los grupos, no tengo ningún problema, Claro. pero aprendan a utilizarlo, porque la opinión, una opinión de una persona no es como lo correcto hacerle caso, porque Claro. la experiencia de una persona no es la general. Exacto, Sí. exacto. Sí. Entonces, igual yo creo que ahí lo importante es que los pacientes, bueno, al final, después de todo, ya como para ir cerrando Se nos pasó volando, ¿ah? Se nos pasó volando. ¿qué ya nos tenemos que ir? Yo creo que cambiar duele, ¿cierto? Pero quedarse igual también, ¿verdad? Y yo creo que también ese es un poco el rol de este podcast, que más que idealizar la cirugía es guiar a los pacientes a que la lleven con más dignidad, con más educación, ¿cierto? Con más conocimiento. Más educativo, entonces, y me va quedando una pregunta antes de los minutitos que nos van faltando. Hemos hablado un poco de los mitos inmediatos, medios como el dumping. ¿Qué mitos hay a largo plazo a lo mejor? ¿Qué cosas a uno no le dicen de la cirugía bariátrica que le pasan en la vida del viaje bariátrico? Yo creo que principalmente, y como lo que más le importa a la gente, es el cambio del cuerpo. Yo creo que quizás hay gente que tenía la idea que, no sé, que su piel iba a retraer un poquito más de lo que lo hizo, o muchas mujeres me dicen, doctor, estoy llena de arrugas. Claro. Yo antes no era así, porque tenía la carita rellenita de grasita. Yo le decía, bueno, claro, pero ¿qué preferís? Esta es tu realidad. Claro. Si tú nunca hubieras sido así, tu piel ahora estaría con esta arruguita. Sí, entonces, claro. En el fondo le veían el lado positivo, pero finalmente yo creo que eso es lo que más les puede doler a largo plazo. La aceptación del cuerpo. Sí, puede ser. Claro, sí, porque la parte de alimentación se puede regular, y ahí tú ves también los pacientes que reganan peso porque vuelven a tener una conducta alimentaria como tenían antes. Claro. Por lo tanto, ya después de muchos años, ya prácticamente no hay... tú puedes manejar eso, o sea, sí. Es un tema de conciencia, ¿no? Ahora, me gustaría hacerte una última pregunta, porque me voy a poner en el lugar de alguien que está escuchando, por ejemplo, este episodio y está en medio de reganancia de peso o de una recaída. ¿Qué te gustaría a ti como profesional, como cirujano, que esta persona recuerde una vez que escuche este capítulo? Que recuerde, bueno, que recuerde su vida previa, en el fondo. Que recuerde sus juegos con sus hijos, que recuerde por qué fue a consultar por primera vez. Porque cuando tú vas la primera vez al cirujano, doctor, me siento mal, me duele la rodilla, no puedo jugar con mi hijo, no me puedo abrochar los zapatos, voy al baño, necesito ayuda. Entonces, eso a veces se le olvida. Sí. Se olvida. Eso se olvidarse. Sí. O sea, en el fondo que recuerden el camino que han avanzado, ¿cierto? Y que si están de pronto en un mal momento, que puede ser a los 2 o 3 años, que pidan ayuda. ¿Sí? Absolutamente. Y que vayan de nuevo con su cirujano, con su psicóloga, con su nutricionista, porque existen alternativas no quirúrgicas para la reganancia de peso. Ahora, cuando es mucho, ya uno tiene que caer en una nueva cirugía. ¿Cuándo es mucho? Es relativo. Pero... Relativo. Ya. Sí, sí. Sí, mira, yo te diría, lo que pasa es que yo lo veo al revés. Yo digo, cuando tú no puedes llegar a un peso ideal o cercano al peso ideal con las terapias no quirúrgicas, ahí uno empieza a pensar en la cirugía. Y las terapias no quirúrgicas no te hacen bajar más de 10 a 15% tu peso corporal. Entonces, claro. Ponle 15 kilos. Si ese paciente tiene 25 kilos, entonces ya el Ozempic se va a gastar la vida en dinero y... Claro. Hay que pensar en una y no revisional. Le va a servir. Claro. Ahí hay que pensar en una revisional. Ahí eso Perfecto. Hay que evaluarlo. Entonces me imagino que con todo el equipo, ¿cierto? También, no, eso sí que es mucho más delicado, porque ya su segunda cirugía, las revisionales son súper delicadas. Totalmente. Tienen más complicaciones y bueno, es un paciente que hay que atajar de manera más
más consciente. Y ese yo creo que es otro capítulo, Totalmente. la cirugía Es un revisional. capítulo aparte, la ¿no? cirugía revisional es un capítulo heavy porque ahora más encima ha crecido la cirugía revisional y porque ha crecido también el número de pacientes operados. Sin duda. Y el tiempo. O sea, ha aumentado el tiempo, que eso no lo podemos parar y cada vez va a ser mayor. Sí. Gustavo, yo quiero saber dónde te pueden encontrar todos los que nos están escuchando. Hay mucha gente que ya te conoce, pero gente que te está conociendo con este episodio. ¿Dónde te pueden ubicar? Aquí en Clínica Renat. Perfecto. Manuel Montt, 427, piso 10. Clínica Renat es una clínica especializada en obesidad y cirugía bariátrica. Solamente nos dedicamos a este tema, que es un gran tema, y por lo menos que a mí y a mi equipo nos apasiona tremendamente. Así que lo esperamos aquí, podemos hacer consulta presencial, hay telemedicina también, tenemos un sistema montado para eso. O sea, puedes operar gente de regiones también, mira. Absolutamente, vienen muchos de regiones a operarse, mucho. Hacemos telemedicina, se hacen los exámenes allá, los reviso por telemedicina y ellos viajan solamente al momento de operarse. Y al día siguiente pueden viajar de vuelta a su casa. Qué linda noticia para la gente de regiones, que siempre nos pasa que nos contactan, ¿cierto? Preguntándonos Sí, claro. si pueden viajar porque confían más en doctores como tú, que tienen esta parte profesional además de humana. Así que yo estoy eternamente agradecida de esta conversación. Sí, sin duda. Así que te damos muchas gracias. Para todos los pacientes que vengan para acá y no sepan cómo pronunciar el apellido, no se preocupen. Pregunten por el doctor Gustavo. Tal cual, no hay ningún problema. El doctor Gustavo los va a atender aquí feliz. Me han dicho hasta doctor Chicle. Ese es como lo más extravagante. bromeando? No. Eso es lo más extravagante que he escuchado, pero me reí mucho. Así que ningún problema. Así que eso, muchas gracias. ¿no? Gustavo. Y No, nos gracias vamos a encontrar en otro episodio. Yo creo que va a ser súper necesario que hablemos más. De todas porque hay maneras, más cuando temas. quieran, yo encantado. Da para largo, ¿eh? Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Bueno, a toda nuestra audiencia que nos ponga en comentarios si tienen dudas, preguntas, si quieren seguir escuchando a Gustavo en otro capítulo, por favor nos comentan abajito y le dan like también al canal de YouTube para la suscripción. Así que lo estamos viendo y muchas gracias por este episodio, Rodrigo. Así es, pues muchas gracias a todos por este relanzamiento del podcast, El Viaje Bariátrico, que se viene con más historias, más testimonios y muchos más detalles de los que la gente quiere saber. Todas estas cosas que no se dicen en un reel de 15 segundos, a lo mejor en Instagram, aquí hay espacio para contarlas y que después nos hagan preguntas también. Así es, porque este viaje no se hace solo, así que nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación.